¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Evelyn Galvez y les doy la bienvenida a una nueva edición del programa Perfiles de la Justicia. En esta ocasión abordaremos el tema del rol de la Policía Nacional del Perú en la Administración de Justicia. Y para ello nos acompaña el día de hoy el jefe de la División Policial de Sullana, el coronel PNP Jorge López Roca. Bienvenido, coronel, a Perfiles de la Justicia. Gracias, señorita Evelyn, por invitarme a su programa Perfiles de la Justicia. Muy amable. Coronel, la Administración de Justicia es una función que se da en diferentes instituciones. Una de ellas es la Policía Nacional del Perú. ¿Cuál es la finalidad fundamental de la institución que usted representa? Bueno, dentro de las finalidades que nombran y designan la Constitución, las principales, las que yo considero pertinentes para esta entrevista, es entre ellas prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, previene, investiga y combate la delincuencia en todas sus modalidades. Para dar cumplimiento a esta finalidad fundamental que usted bien acaba de mencionar, la Policía Nacional del Perú cuenta con funciones, atribuciones y facultades, ¿no? Las mismas que muchas veces hay desconocimiento en la población respecto, por ejemplo, cuando se da una intervención policial o incluso una intervención al domicilio. ¿Cuáles son estas facultades que tiene la Policía Nacional del Perú? De acuerdo al Código Procesal Penal, las principales facultades son recibir las denuncias verbales o escritas de todos los ciudadanos cuando son víctimas de algún delito. Igualmente tiene una de las facultades es vigilar el lugar de la escena del delito mediante efectivos policiales y también realizar las inspecciones técnico-policiales y las inspecciones técnicos-científicas. Bueno, practicar el registro de personas, recoger y conservar los objetos, instrumentos, indicios, evidencias de la presunción de un delito, recibir las declaraciones de los testigos, de las personas que de alguna u otra manera fueron testigos presenciales de los hechos, levantar planos, topografías, croquis de la escena, aislar la escena del delito, capturarlos, identificar, ubicar y capturar a los presuntos autores para ser puestos en manos de las autoridades competentes. Igualmente, allanar los lugares públicos o privados abiertos al público que se encuentran inmersos en un delito, en un hecho criminal. También que efectuar bajo inventario los secuestros, decomisos, comisos, ¿no?, de los objetos que hayan participado en un hecho delictuoso. Igualmente, reunir cuanta información sea necesaria para el esclarecimiento y para identificar a los presuntos autores del hecho delictivo. Y otras diligencias que sean pertinentes, siempre con la finalidad de identificar al presunto autor o autores del hecho delictivo. En la etapa de investigación, en el nuevo Código Procesal Penal, ¿cuál es el rol que tiene la policía? Luego de que la policía constata un hecho criminal, un delito, siempre debe de, como es la primera autoridad que llega al lugar de los hechos, luego inmediatamente debe comunicar al fiscal. Generalmente se hace a través del celular, puesto que es el medio más rápido y se le comunica del tipo de delito y de las diligencias ya urgentes, inmediatas que debe realizar para el esclarecimiento del mismo. ¿Qué diligencias puede efectuar la policía en ausencia excepcional del fiscal cuando reciben denuncias escritas o verbales, coronel? De acuerdo al Código Procesal Penal, por propia iniciativa, para tomar conocimiento de un delito, de un hecho delictuoso, dará cuenta al fiscal para que tenga conocimiento del hecho. Y sin perjuicio, realizará las diligencias de urgencia como es aislar la escena de delito, levantar muestras, indicios, evidencias, pruebas de la comisión del delito, auxiliar a la víctima, por ejemplo, si es de violencia familiar, llevarla al médico legista, al psicólogo, al perito. ¿Para qué? Para que determine la gravedad y para que confirme la denuncia de la víctima, ¿no?, por ejemplo. En caso, coronel, de producirse una detención por flagrancia, cuando tiene una detención preliminar o presenta una requisitoria, ¿cuál es el deber de la policía en ese caso? En ambos casos, comunicar inmediatamente, notificarlo con la papeleta correspondiente de que la persona está siendo detenida. Uno, por la comisión de un delito flagrante dentro de las 24 horas.
y también notificarle y comunicarle si es detenida por el requerimiento de un juez del Poder Judicial, ¿no? Ante un pedido de detención por diferentes motivos que pueda solicitar el juez, el Poder Judicial. Coronel, perdón, según la ley 30364, ley de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, cuando una víctima agraviada o agraviado se dirige a una comisaría a denunciar un hecho de violencia, la Policía Nacional del Perú debe informar de ello al juzgado. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Comunica inmediatamente al juzgado de la familia para que el juez tome las acciones preventivas, ¿no? De alejamiento, de que el agresor no se acerque al domicilio, que se aleje y vaya a vivir a otro lugar. ¿Para qué? Para evitar que sea nuevamente revictimizada, ¿no? Y para eso también se solicita el peritaje psicológico, el peritaje médico, se hace una ficha de valoración y de riesgo a la víctima. Y se trata de evitar, como repito, se vuelva a ser agredida o víctima del agresor. La ficha de valoración de riesgo que elabora la policía a las víctimas de violencia es esencial para que los jueces de familia puedan dictar las medidas de protección adecuadas. ¿Qué invocación haría a los encargados de las diferentes comisarías, considerando que no todas son especializadas, sino básicas? La mayoría de los efectivos policiales trabajan en comisarías básicas, pero siempre nosotros estamos capacitando. Recientemente, el día de hoy, por ejemplo, se clausuró un curso básico de violencia familiar. ¿Para qué? Para que más efectivos policiales estén capacitados, estén actualizados en las normas y en las técnicas de cómo atender a las víctimas de violencia familiar. ¿Podría, por favor, indicarnos más o menos el número de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar denunciados en las comisarías a nivel del Distrito Judicial de Sullana, es decir, en Sullana, en las provincias de Talara y Ayabaca, desde el año 2020, 2021 hasta lo que va de este año? Sí, bueno, tengo acá una estadística. Durante el año 2020 son 5.104 casos de violencia familiar. En el 2021 son 5.834 y lo que va de este año en curso son 3.606 víctimas de violencia familiar. Eso es lo que tenemos, nuestras estadísticas nos indican. ¿Cuáles son las acciones de prevención de la violencia familiar que hace la Policía Nacional del Perú? Generalmente a través de la Oficina de Participación Ciudadana hacemos actividades de acercamiento a los lugares donde hay más incidencia de este tipo de delitos, a través de sociodramas, donde se hace una dramatización de un evento, por ejemplo, de violencia familiar, en donde efectivos policiales simulan, ¿no?, la agresión de una mujer, ¿no?, delante de sus niños, y se hace lo más realista posible para que tenga un impacto más efectivo y para que puedan las personas ver la gravedad del hecho que ocurre. Y contamos también con psicólogas especialistas con un posgrado en donde ellas ayudan a esas personas y las orientan. Luego del sociodrama, luego las orientan de cómo manejar el tema del estrés, el tema de la autoestima, el tema de la agresión, para poder saber cómo reaccionar y cómo manejar ese problema familiar. Respecto a una implementación que se viene dando aquí en la Corte de Sullana, hay un aplicativo que se llama Botón de Pánico y se brinda en defensa a las víctimas de violencia. ¿Qué papel cumple la policía en este procedimiento y cuál es su opinión respecto a esta medida de protección? Me parece que es una excelente iniciativa. Es muy importante porque las víctimas ya tienen una medida tecnológica donde pueden alertar y pedir auxilio, y una vez que la policía o la comisaría o el patrullero del sector es más próximo tiene esa alerta, inmediatamente van en auxilio de la víctima. ¿Para qué? Para que pueda auxiliarla y pueda intervenir al autor. ¿Cuál es la importancia del trabajo interinstitucional de la policía con otras instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros? Bueno, es sumamente importante. O sea, todas las instituciones que usted ha nombrado debemos unir esfuerzos. ¿Para qué? Para que debamos
prevenir principalmente, prevenir y luego sancionar, castigar ese tipo de violencia, ¿no? Y me parece que también va desde el tema educativo, porque también en los colegios debe implementarse, educarse a los niños que la violencia no es buena y que eso afecta psicológicamente a los niños, a los integrantes del grupo familiar. También en el hogar, porque ahí ese va el concepto del machismo, ¿no? Y a veces en algunos lugares está muy difundido, muy enraizado. Entonces, la educación, para mí, que es una de las herramientas básicas e importantes para prevenir. Y desde niños se debe educar a las niñas, a los niños, y que más adelante sean jóvenes, que no deben actuar con violencia y no deben agredirse mutuamente hombres y mujeres y viceversa. Coronel, le agradecemos su presencia el día de hoy en Perfiles de la Justicia. Por favor, sus palabras para la población. El Poder Judicial, la Policía Nacional, está a su disposición, está para servirlos y está para auxiliarlos y apoyarlos, y que con toda confianza acérquese a la comisaría, al Poder Judicial, para poder atenderlos, orientarlos, asesorarlos y auxiliarlos. Agradecemos la presencia del coronel Jorge López Roca, quien nos acompañó hoy en Perfiles de la Justicia. Gracias por su preferencia y no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos reencontramos en la siguiente edición. Muchas gracias, hasta pronto.